Al mediodía con Mariotti y compañía. Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio. Radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía. El programa que transforma tu mediodía en una experiencia entretenida, informativa y diferenciadora. Con ustedes anda hoy de leather, dígase, de cuero. El rollo de canela, Juan Ramón Gómez. Líder. Ay, mire, ¿verdad? La paleta de colores de la derecha. Azul, tú y yo estamos buenos. Mira, enfócame a anda, Carlito, por favor. Oye, Kelvin. Espérate, antes que tú digas, Okay. espérate. Usted se ve como risueño en esa silla. ¿Por qué? Lo que pasa es que pasé por la barbería. ¿Eh? Entonces, ¿Qué fue dónde? cuando me veo me emociono. Los ojitos ok. chinos y de todo. Está bien. Claro. Dígame ahora con lo que te voy a decir. Sí, el que nos sigue a través de nuestro YouTube, Al Mediodía con Mariotti y compañía. El que nos sigue a través de TikTok, Al Mediodía Radio. Y el que nos está viendo en vivo a través de Facebook, Al Mediodía con Mariotti y compañía. Y en Kick, Al Mediodía Radio. Puede disfrutar, y también en la página de rumba985fm.com. Puede disfrutar visualmente. Enfócame a Kelvin. Enfócame ahí. Azul y el rollo de canela, Juan Ramón Gómez, andan hoy, salieron con la misma paleta de colores, pero también se llamaron a propósito del tipo de material, porque andan en marrón, pero sí. azul, si se fijan, tiene una gorra de cuero. Sí. No que ella es cuero, la gorra es de leather. Ay, el leather. material. Y Qué Juan leather. Ramón es cuero, pero anda con una chaqueta de leather. exacto. Un ex. Con ustedes, Juan Ramón Gómez. Líder, contento y feliz, sobre todo agradecido de la vida por permitirme estar con ustedes, estar con las personas que nos escuchan diariamente a través de la 98.5 FM de Rumba, también Cool 106.9 y Premium 101.1 FM para toda la zona del Cibao, Santiago, La Vega, Moca, San Francisco. Quiero ir a Moca, por favor. Ayúdenme, que quiero ir a probar. Quiero ir a probar el verdadero mofongo mocano, que me dicen que es el final. Espérate. Me dicen que es el final. Tú te estás montando en la tendencia del verdadero mofongo mocano en octubre, porque ya estamos en octubre del 2025. Líder, pero esa tendencia fue en el 2023. No, pero es que yo no lo he Ahora está probado. vacío. Todavía tú no has pasado por No, ahí. yo no he pasado por ahí, líder. Yo soy un tipo que cuando voy a ese tipo de lugares como Moca, muy bello, precioso, No, es afuera. a trabajar y no me da tiempo a poder hacer esa degustación. Ese viaje culinaria. gastronómico. Claro. En Santiago, bueno. Atención, Azul. Igual tienes que comparar con los dos. Ok. Con ustedes directamente desde Juego de Damas, porque ella está Ay, retirada. ay, no, Ayer yo tenía no, un no. blush. Yo no sé qué fue lo que hizo en el fin de semana, pero estaba así como brillante. Así como estoy yo hoy. Yo sobreviví al fin Se de bañó en el semana. aguacero. Le dicen Craven, la conocen como Nicole Marie. Muchacho. Por aquí, ella es azul. Yo le he dicho que hay gente que me pregunta, ay, mira qué lindo que ellos tienen un sobrenombre y te dicen Craven. Y yo, no pregunte. Tú no quieres saber qué es eso. Nah. Mejor déjalo ahí. Si conoces al personaje de Marvel, sí, ese mismo. No profundice. Pero feliz de estar aquí con todos ustedes en su programa de al mediodía. Su ensalada, su arroz con huevos, su churro, su oblea de dulce de leche y muchísimo más. Con ustedes directamente desde la provincia Esmeralda y Olímpica. Ella anda hoy con una mezcla Estadio Quisqueya, azul y Estadio rojo. Quisqueya. Flow Cartagena, Jenny Aquino. Me falta el amarillo para tener algo de Colombia. Tengo el rojo, tengo el blanco y Pero el digamos azul. que el dorado. O sea que yo creo que es La uno más por bandera. la bandera dominicana que otra cosa. Pero bueno, señores, hoy es el Día Internacional del Podcast. Felicidades a todos los que nos dedicamos de alguna u otra manera a la comunicación a través de este medio. Me encanta, es una celebración que comenzó a hacerse desde el año 2014 y es importante. Pero aquí voy a aprovechar y voy a involucrarlos a todos. ¿Cuáles son los podcasts de ustedes favoritos? Que ustedes como que siempre se pierden. Tengo 5. Pueden poner 5, que es mi número favorito. Dale ahí, Juango, empieza. El mío empieza con Lethal Crisis. De aquí me gusta el de los Gómez, es bastante entretenido. El de ayer me puse a hacer Los Veragoy. los veragoicos, me puse a como a darle para atrás. Excelente.
Carlito tenía 3. un podcast que se llamaba En Coro con Juango. 4. El de Carlito. Sí, estaba interesante. Y ese era muy interesante. El pero- contenido está ahí. Ah, ok. No, es tan fuerte que hay como 5 episodios que se grabaron y nunca salieron. Como Bad Bunny el álbum, las que no iban a Las que salir. no iban a salir. Así está ese En coro con Patreon Juan. veremos. Y- Iván. Ahí hay contenido que hicimos nosotros, mira que... ¡Wow! ¡Qué abuso! Qué abuso. Por ahí O viene. porque son unos abusadores en la cabeza de ese podcast. Por eso que no trabajo con gente. Ay, ay, Oye, Malena, yo lo di todo. ay, ay. Por eso Óyeme. fue. Creé por eso fue. viral. Yo grabé cosas que tú no te imaginas. Destacado. Wow. Es que Oye. lo cancelan o se pegan. Yo llamé al prestamista y le dije, olvídate de mí. Oye. Wow. Mira, Y mira, me van bloquearon, 4. me No engavetaron. te preocupes. Van 4. ¿Y qué? Y el quinto, Déjame entrar a Spotify. The Wild Project, es un podcast español, Sí, sí. uno de mis favoritos, porque tiene el formato que a mí me Animales. encanta. No, si tú supieras que no es necesariamente animal, pero tiene el formato de entrevistas de más de 2 horas, 1 hora y media. Y a mí me gustan porque es de temas muy diversos. De repente te pueden hablar de política, como te pueden hablar de animales, como te pueden hablar del Vaticano, como te pueden hablar de lo que sea. Así que me gustan, esos son mi top 5. Azul. Mira, yo creo que el que tiene que mencionar podcast, hay que mencionar, lógicamente, al líder de todos, porque alguno se ha visto por lo Sí, sí, menos JRE. 3 o 4, y es que Joe Rogan vino Rogan a acabar todo lo que Experience. tiene que ver con el podcast. Ahora, Al alguien final. que personalmente sí me encanta por el contenido que hace, e invito a todos que si no han visto alguno, pueden ver el último también que él lanzó, él lo lanza todos los miércoles. Hay uno con Emma Watson súper interesante, Uf, sí, y es on de purpose. Jay Shetty. Muy duro. Jay Shetty pone unas conversaciones de actores famosos, cantantes, psicólogos, psiquiatras, de todo. Súper interesante. Hay uno muy pop que es Call Her Daddy. Eso es chisme. Chisme. Eso es chisme. Me encanta. Ella lleva a la gente del medio chisme. Que salió hace poco y está peleando con Sí, Joe sí, Rogan sí. por el número 1. Totalmente. Y a un reality y todo. Otro. Hay uno que por mi mejor amigo he empezado a darle un chance, que es Escuela de Nada. Ellos son comediantes que tienen un podcast y es bastante interesante, como de la nada ellos sacan un tema. El mundo de rueditas de Jay Wheeler me da mucha risa. Y creo que ya. No, pero no importa. Ahí yo no hay digo Caribe, no. inglés, español, ahí hay No, de es lo todo. que- exacto, ella la diversidad divertida Variedad. de azul dentro, y la gente que nos escucha puede darse, decir, mira, me gustó ese que ella dijo, déjame anotarlo, o verlo a través de YouTube luego, o a través de Spotify, y escucharnos nueva vez para ella anotar esos. Carlito, dime los tuyos. Local, yo consumía el coro con Juango. Yo también, grito. El de Carlos Sánchez cuando hacía según lo disfrutaba, intercambio de disparos, cuando lo hacían también me tiraba unos cuantos episodios. Quebrando Inercia, que es de Té de Agua, también hay unos cuantos episodios que me gustan. No di que todos, pero yo consumo más en la línea de azul, yo consumo mucho Joe Rogan, van varios personajes que disfruto y que veo. De ahí mismo sale Bert Kreischer y Tom Segura, que son comediantes de Estados Unidos que tienen sus propios podcasts. También los disfruto. On Purpose, que es el de Jay Shetty, recientemente, precisamente hoy haciendo cardio, veía uno de sus últimos episodios que fue con Irina Zabalenka. Me tiré también el de Genial. Djokovic, que también ambos fueron acabándose el US Open, que fue el último Grand Slam. El de Bert Kreischer también, cuando él lo entrevistó. Disfruto mucho también uno que se llama Drink Champs, que en su momento también fue el podcast más grande del mundo, que es de Noriega, Nori, que es el que canta Boricua Morena, que es un rapero norteamericano boricua, y tiene ese podcast con DJ EFN, y es de los primeros podcasts grandes que saltaron ya a la barrera del podcast en los Estados Unidos. Drink Champs, disfruto muchos episodios de ellos. Ahí mismo, en esa línea, está el podcast español The Wild, ¿cómo se llama el de la ropa? The Nude Project. Nude Project claro. es también Ay, de los sí. podcasts más grandes de Retweet. España y de Europa y del mundo. Y Chente. Pero lo interesante de ellos, Retweet. el Nude Project precisamente, es que ellos iniciaron como una marca de ropa. Son dos jóvenes, dos chamaquitos, mucho más jóvenes que todos los que estamos en esta mesa. Empezaron un emprendimiento, una marca de ropa de streetwear, ropa urbana, y fueron creciendo y expandiendo y terminaron haciendo un podcast y tienen todo un Increíble. ecosistema ahora, que ellos son parte de los que iniciaron la tendencia de los coffee parties Ah, y los Blackberry Sí. parties en España. Ellos fueron de los que iniciaron con esa tendencia en toda Europa y es un podcast muy, muy bueno. qué bueno, ahí está para toda la diversidad. Pero Paola, la más joven de esta mesa, Ay, sí, la quiero ñeñe. tener tu mirada porque yo no he dicho nada de los míos. Prepárense.
Bueno, yo Todo soy paranormal. un poquito gallo loco, porque a mí me No. gusta los comes. No me No, digas. ya- Los pasó. comes, sí, y cuéntale al podcast. Esos son mis podcasts favoritos, me gusta el pan de los divertirme, gomas. reírme. Yo no escucho podcast de que para, ¿cómo es? Para profundizar, Para Para aprender. aprender. sí, ok, no, a mí no me hable de eso. No me Es hable más, de ya yo eso, tengo me el nombre de mi hable próximo chelcha. podcast. ¿Cuál es? El pendejo ese. Ay, Ay, ¿verdad? Que tú lo Sí, él lo dijiste. había dicho. Ustedes creen que Lo relajando dijo. y lo tengo registrado para que no vayan a averiguar. Te El pega. pendejo Oh. ese. No, No, le pega, le Me real. suma, me muchacha. suma. Todo un ecosistema. claro, Llévense de mí. porque ya yo sé que lo que No él va me a hacer. llamen cuando yo esté rico. Ay, 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 ay. Yo lo apoyé desde el Vale, día no te uno. vas a responder, te vas en visto. Solo dos tengo, solo dos. Bueno, a mí en el caso de los podcasts soy muy diversa. Me encantan las mamarazzis. Que claro, hay paparazzis, ellas son las mamarazzis. Está Lorena, Laura Fa y Lorena, que son parte me encantan, fueron las que descubrieron todo lo que fue el divorcio de Shakira. Y ya ustedes saben que es un podcast Ya lo muy, entendemos. muy Son respetado. investigadoras. Mi Ya lo amor, tienen entendemos. 25 años de trayectoria en prensa de corazón. razón. Y cuando dicen que tienen una primicia, la tienen. Chequeado, son facts. Me encantan. Los miércoles sale esa, ok. La buena plática es un muchacho que le gustan mucho los números, la numerología, y a mí también me encanta. Por lo cual, él siempre lleva personas que tienen que ver con el plano espiritual, de todo lo que tú puedes, el doble cuántico, y me fascina, porque también él le hace que donen libros o algo y lo comparte con la comunidad. La buena plática me encanta, que es de un mexicano, Rodrigo. Hay otro que me gusta, Anónimo Podcast, porque habla también de chismes. Ahí mismo en ahí está, Noche de Chips y Anónimo Podcast, porque son cosas de la vida cotidiana, de problemas que hay personas que llevan en su pecho, encerrada, tal vez secretos, y no lo hacen, y lo hacen a través de Anónimo Podcast, y tú te enteras de chismes Qué de vecinos gracioso. que tú no tienes nada que ver. Me Ya tú encanta. sabes. Hay un podcast muy especial que es Cats, de un joven, se llama Pedro, español también, que tiene una diversidad maravillosa, porque él te habla de conspiración, pero también el otro día estaban como un debate entre una mujer trans y una mujer biológica, vamos a decirle así, para que sepan ese debate de que tú no, y empezaron para tener personas diversas, de diversas opiniones para tú tenerlo. Relatos forenses, me gusta también. Y todo, claro, Contacto Siniestro y Ya Paranormal, que son dos de mis favoritos. Dentro del mundo paranormal, esos dos son como muy, muy, muy buenos, y yo los sigo y me encantan. Tú sabes que algo que yo consumo mucho, que en sí no son podcasts, pero ya en la era digital uno lo consume como si fueran, que Azul lo mencionó aquí un día con el tema de los Tech Talks, pero es lo de BBVA, aprendemos juntos, aprendiendo juntos. Ah, Son como conversaciones, conferencias y sí. demás, pero hay muchos episodios que son bastante interesantes. Yo lo consumo así mismo como si fuera Lo un bueno es que podcast puedes en el elegir. carro, exacto, en el gimnasio haciendo cardio. O sea, tuve exposiciones de Walter Rizzo, María Alonso Puig, que son muy interesantes, y eso yo lo consumo como, así tipo podcast, Ay. aunque no, en sí no lo sé. Lo que tú digas radio, que tiene las siglas solamente, LQDR, lo que tú digas radio, S, también, que es de un español, él es de, ay Dios, de allí, de Santiago de Compostela, de esa parte, de Galicia, es gallego, y me gusta mucho porque él lleva muchísimos personajes, y un ejemplo, había una serie de unos padres que asesinan a su hija, que era el caso Estamos bien. ¿cómo se llama? El caso de Asunta, que está en Netflix. Ah, sí. Y él Sí. entonces entrevistó a la actriz principal, a Candela, que cómo le fue a hacer ese papel, porque ella venía de ser un papel super sweetie, y cómo encarnar ese papel y todo, y los intríngulis de ese papel tan fuerte como actriz. Me gusta mucho porque tienen unos diálogos sumamente interesantes. Así que a usted, que siempre está atento a nosotros, puede decirnos qué otro podcast utiliza usted, cuál le oye para relajarse y disfrutar del momento. Cuando yo vengo conduciendo, tienen que ser algo de chisme para yo estar tranquila. Claro, para yo ir opinando con la gente y dar mi humilde opinión desde mi guagua. Y que nadie me la pidió, pero voy a opinar. Te sientes parte. Pero mi mamá ayer venía y dice, pero es que no puede ser tan estúpida. Digo yo, mami, le pasa a la gente porque pasa en la vida, pasa en TNT, pasa Y en la vida pasa real. aquí. Ya, y dice, no, es que yo cojo pique. Digo yo, todas Tu mamá, fuimos esas tu en mamá ese lo siente como una momento. experiencia inmersiva y Mami sensorial. piensa como que ella lo está viviendo al lado. Dice, pero ella no puede ser tan estúpida. Yo quiero entrar y darle galleta. No, mi amor, así no. Pero tú sabes que los podcasts, ese tipo de contenido, tiene esa particularidad de que tú conectas y no necesariamente tú tienes que seguir un tipo de podcast, porque es lo que mencionaba Azul. Tú puedes consumir un podcast un día porque el tema que están tratando te interesa o te llama la atención, o simplemente porque tú llegas por el invitado. Exacto. El invitado tú lo disfrutas y tú consumes todo con su contenido y tú vas conectas. y llegas. ¿No? Y ahí conectas. Y tiene la diferencia, por ejemplo, del que es el que tiene
afición por un programa de radio, por ejemplo. Uno se encariña con los talentos, todo eso. Pero en el podcast tú te puedes encariñar con capítulos. Claro. Porque van muy diferentes uno del otro. Sí, De repente cambian mucho. De repente uno te puede hablar de cuidado de los animales, pero el otro te puede hablar de cómo cazar un animal en el mismo podcast. Claro. Pero por eso es la diversidad y al mismo tiempo también la facilidad con que la gente conecta y se desconecta del mismo. Y el tema de los mismos invitados te ayuda a eso, a tú poder abordar un mismo tema con Sí. diferentes vistas. Exacto. A mí me pasó una cosa oyendo un podcast y fue que estaban hablando de un grupo PetCat, que es un grupo que hay en España específicamente para levantar casos paranormales. Entonces, dicen, si Ese usted yo no no oyó lo no, si tú no oíste oye el principal con Paloma Navarrete. Y yo estaba oyendo ese principio, detengo ese y me voy a ir a Paloma, que ella fue una mujer con una vida sumamente divertida, que se fue diplomática, vivió en Guatemala, un chamán la coge, era la esposa de un diplomático, pero ella tenía la parte espiritual, ella se curte con él, saca un libro, y yo dije, wow, qué chulo. Y me interesó tanto que me bajé el libro, lo compré, lo tenía conmigo y estaba leyéndolo. Yo dije, ay, pero tengo mucho que no oigo a Paloma, déjame ver, porque después oí el original que estaba leyendo, déjame buscarla. Y yo tenía el libro 2 días antes de ella cumplir el primer aniversario que había fallecido. Y ella hablaba con los muertos. Y a mí fue como un dolor tan grande, porque como entonces tú te sientes identificada con una persona de que puede tener una vida paranormal maravillosa y vivir en la vida real, hace un libro, habla de su experiencia, se llama En la Frontera, Paloma Navarrete, por si lo quieren leer. Y me empezó a gustar tanto. Y cuando yo estaba ahí como, ay, pero yo quiero saber como qué más está haciendo Paloma, entonces me enteré que faltaban 2 días para que ella cumpliera 1 año de que había fallecido. Y yo empecé a llorar como que era familia mía. Y dice mi mamá, mi amor, ella se hizo presente en tu vida de alguna manera. Entonces, eso también te habla a ti de lo que dice Juanjo, de esos episodios que te marcan, que te gustan y qué vino a dejarte como enseñanza. Mira, él no es paranormal, el que yo voy a decir. Pero sí, viendo que todos los formatos ya traspasan simplemente el audio. Mira que una plataforma que solamente era audio es Spotify, ahora tiene video también. O sea que ya tenemos esto mixto. Así es, por ejemplo, Chente. Con Chente tú puedes elegir lo que sea, si es algo para relajarte totalmente. Pero algo bueno de él es que él es tan real al hacer la pregunta, con famosos de la música o lo que sea. Y él te hace la pregunta más sencilla de, pero ¿y esto cómo funciona? O sea, viene desde una duda tan Original. real que tú dices, bueno, y tú no lo pudiste leer. No, pero es muy diferente el abordarlo de esa forma. O sea, Que es la bastante particularidad del tipo de medio del Sí, podcast. sí, O sea, sí, en sí, el sí. podcast tú puedes Él es ser súper relajado. original, tú no tienes que tener todas las respuestas, pero el punto es que la audiencia, que Sí, igual y que tú no conecte tienes las contigo. respuestas, el que está ahí, que es el experto, le dé la respuesta. Y los podcasts tienen una de sus gracias, es que ayuda a catapultar personajes que en otras áreas no pudieron quizás catapultarse, Totalmente. pero Así. también te ayuda a ti a salirte de cuando te encasillan en algo. Porque, por ejemplo, te pongo a Andrew Schultz, no sé si lo conocen, es Andrew un Schultz. comediante. Él es bastante famoso y tiene uno de los podcasts más vistos en estos momentos porque las personas, él arranca en comedy y en stand-up comedy. Cuando monta su podcast, salió a relucir el gran entrevistador que es. Porque él se mantiene siempre en el punto medio. Él no coge partido ni en la parte tuya ni en la parte del otro. Entonces, en las elecciones de Estados Unidos, él fue elemental porque en su podcast visitaron al presidente Trump. Visitó en su momento Bernie Sanders, visitó en su momento Kamala Harris. Y él hizo un gran papel de dejar que cada uno exponiera sus puntos y de sacar la información que en otros podcasts no lo hacían porque se sentían quizás atacados o quizás se sentían de que no era el espacio porque se sentían que estaban en contra o a favor de otras cosas. Entonces, él ayudó a que pudieran desarrollar Buen todo mediador. sin sentirse atacado, que es una particularidad y por eso muchas personas dicen a todo el que está haciendo contenido, consúmelo para que lo estudies, porque verdaderamente te enseña a cómo llevar conversaciones parcialmente. Otro tipo de área es el mismo tema de que no son entrevistas, son conversaciones. Por ejemplo, Jay Shetty y Joe Rogan son 2 tipos totalmente diferentes, pero tienen la particularidad de que todas las personas que se sientan en esa mesa se abren. O Totalmente. sea, con Jay Shetty es en una obra más espiritual. Hasta lloran. Pero él, si tú te fijas en su podcast, él no habla casi. Él hace ciertas observaciones o ciertas preguntas, pero él deja que el invitado se desarrolle. Sí, pero son diferentes conceptos, depende de todo lo que tú estés buscando con tu proyecto. Y en el tema de Joe Rogan, ya es otra área que se desarrolla, pero lo interesante de Joe Rogan es que él se puede sentar con cualquiera y la conversación no se muere, sin importar la industria con la que se encuentre. Entonces son cosas que, por ejemplo, uno que está en estos medios,
tú te sientas y más de la conversación que se está teniendo, el mensaje que te está dejando, tú te pones a enfocarte como a estudiar cómo está el que lleva la conversación guiando. Porque él está muy claro de su discurso. El que está muy claro del discurso que lleva. Claro, y la misión de la plataforma. Y cuando digo el discurso, depende mucho de tu misión de la plataforma, de tu visión de a dónde tú quieres que sea la conversación, porque Claro. puede ser una más de tú me dices, yo te digo, o una de háblame tú de todo lo que tú tienes. ¿Qué queremos con este episodio? Y que los podcasts en República Dominicana hasta el año mayo del 2024 no comenzaron a ser comercialmente potables. Por eso yo no dije, yo tengo un programa digital, porque sí tiene anuncios, claro, y por eso no, porque si no, los podcasts aquí no siempre tienen el padrino económico, por lo cual eso también es importante. Y el primero que comenzó a ganar dividendos con eso fue Cuéntale al podcast, precisamente, que las marcas se acercaron en el 2024 y es un reconocimiento que hay que hacer. Otros que nacieron bajo la premisa sombrilla. de Patreon, que fueron los Gómez, directamente desde Qué ahí. risa esa ¿Usted quiere disfrutar esto? Pues pague, por favor, para comprar el contenido. Y nacieron bajo esa premisa, pero no todos han sido así. Pero a mí una de las conversaciones que más me han llenado fue una que lo pueden encontrar en mi Instagram, que dijo la muchacha que se encontró en el tren con Dios y cómo pudo ver materializado a Dios. Eso para mí me transformó. Y ya Hay dos que no podemos dejar. Que abriendo es el Lo- podcast que usted no quiso mencionar. Lord- Usted no, está en tema con Lord está en Jaques, chisme. Lord Jaques también. También. Lord Jaques hay que decirlo. Mira, tendemos, o sea. No, y hay otro. El podcast que más trascendido fuera de la República Dominicana. Está bien, pero hay Abriendo el otro. podcast. Pero mi favorito no ¿Y es cuál ese. es la demo? Mi ¿Qué favorito pasa? es. Mi ¿Me favorito tienen es, de más? Mi favorito es Marega Presenta. ¿Qué tú quieres Wow. que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Pues si yo no puedo mencionar, yo puedo tener el mío. Yo puedo tener el mío. ¿Y cómo está los últimos contenidos que yo he publicado en mi Instagram con colaboración con Abriendo el Juego? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo hablé de abriendo el podcast. Usted está hablando del programa. Ah, Pero no se mueva de ahí que este contenido y más, aún con sus espinas, de sus rosas, Yo iba a preguntar quién. del rollo de canela, está en nuestro míos. canal de YouTube Al Mediodía con Mariotti. Recuerda que también estamos en Facebook Al Mediodía con Mariotti y compañía, en Instagram Al Mediodía Radio. Así que no se muevan de ahí que este programa ahora es que se pone interesante.